Señor. Buenos días a todos, hermanas y hermanos. Estos días también son días especiales para nosotros. Tenemos aquí a la familia compañera de Esther, así que es un tiempo también grato a Isabel y a sus hijos Paul y Marcel. Y para nosotros es pues una satisfacción tenerles en casa estos días. Y me gustaría en esta mañana proponeros un tema para nuestra reflexión que tiene que ver con algo que creo que a todos nos incumbe y nos es importante. Y me gustaría comenzar con una pregunta, hacerte una pregunta y que pudieras pensarla en un momento. ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita la paz en tu vida? ¿Hay algo que te esté quitando la paz en tu vida? La paz interior, la paz personal. ¿Hay algo que te esté quitando la paz? Bueno, por favor, que nadie responda a mi marido o mi mujer, ¿vale? Esta respuesta no vale, ¿eh? Ni tampoco mis padres o mis hijos, que también será el caso, pero mejor dejar eso para otro momento. Pero, ¿qué te quita la paz? Bueno, alguno podría contestar, o alguna podría contestar que me quita la paz la situación económica en la que vivo, la falta de trabajo, una enfermedad que padezco, o alguien de mi familia. A veces nos quita la paz relaciones que no funcionan bien, ¿verdad? Y todo esto en ocasiones nos genera mucha inestabilidad, mucho desasosiego y nos perturba al punto de quitarnos esa paz interior que todos aspiramos a tener en nuestro día a día. A veces las cosas son más complejas y puede ser la inestabilidad de un país, una situación complicada, como vemos que suceden en otros continentes, en otras latitudes. A veces puede ser una situación de violencia o de terror y claro, estas situaciones son mucho más complejas, pero también pueden perturbarnos y quitarnos la paz. Como decía, todos nosotros aspiramos, y creo que es una aspiración sana y lógica y coherente y correcta, a vivir en paz. Pero creo que la paz, como la felicidad, no es un estado final al que llegamos y podemos decir, bueno, ya vivo en paz, ya soy feliz. No, sino que básicamente la paz es un camino para vivir, para transitar, es algo que tenemos que trabajar, es un proyecto vital y por eso se habla de constructores de la paz, gente que trabaja precisamente para establecer la paz en situaciones a veces pues de conflicto. Por tanto, la paz hay que trabajarla. Diríamos que no es un estado al cual llegamos y ya ahí nos quedamos, sino que es algo que tenemos que trabajar en nuestro día a día. Por eso Jesús, en aquellas bienaventuranzas, nos recordaba precisamente esa bienaventuranza que tiene que ver con la paz. Y era la bienaventuranza de bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados, dice el texto, hijos de Dios. Y por tanto Jesús nos propone precisamente ese camino, el de los pacificadores, la gente, las personas que trabajamos por la paz. Y que trabajamos por la paz no solamente en situaciones de conflicto, sino por la paz en el día a día, por la paz en las relaciones interpersonales, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, hombres y mujeres, que están involucrados precisamente en ese camino de la paz, constructores de la paz. El apóstol Pablo, en esta epístola que se nos ha leído, es curioso porque menciona por 2 veces precisamente esta expresión, la paz del Señor. En los versículos 7 y 9 dice que llevemos todo al Señor en oración y dice, y la paz del Señor guardará vuestros corazones. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por tanto, guardará vuestros corazones, la paz del Señor. Y luego en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por tanto, digamos que la paz como una sana pretensión de todos y cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, en torno a este pasaje que hemos leído y que vamos a ver ahora de una forma un pelín más detallada, me gustaría proponeros 4 propuestas para experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. 4 propuestas para poder experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. La primera propuesta que nos plantea el apóstol Pablo para experimentar la paz de Dios es, dice, aprender a resolver los conflictos.
Bueno, parece algo lógico, ¿no? Si tengo un conflicto, pues no voy a estar en paz. Por tanto, tenemos que desarrollar una serie de destrezas para poder afrontar los conflictos y gestionarlos bien para poder experimentar la paz interior. Dice el apóstol Pablo en una situación muy concreta que se daba en aquella iglesia, y mirad, al igual que no hay familias perfectas, ¿verdad que no? Todos ya tenemos la experiencia de que no hay familias perfectas, ni la nuestra tampoco, ¿verdad? Pues tampoco hay iglesias perfectas. Claro, todos quisiéramos vivir en una familia perfecta y en una iglesia perfecta y que no hubiera conflictos y que no hubiera problemas y que fuera una especie de balsa de aceite. Pero esto, claro, sería una utopía, no sería algo real. Por tanto, en todas las situaciones se dan conflictos y se dan tensiones. Precisamente en esta iglesia de Filipos, pues se daba precisamente una situación de disputa entre dos mujeres, y como aparentemente eran líderes dentro de la iglesia, porque eran compañeras de Pablo de ministerio, pues se supone que en torno a ellas pues también había algún grupo, y por tanto ya no solamente era un conflicto de dos mujeres entre ellas, sino que era un conflicto también de dos grupos entre ellos. Y dice así el apóstol, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pero dice ahora, dice: ruego a Evodia y a Síntique, estas dos mujeres, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que las ayudes. Por lo tanto, vemos ahí un conflicto entre estas dos mujeres, y luego Pablo pide que ellas sean de un mismo sentir, y pide también la mediación de este compañero fiel suyo para que medie y a ver si se puede arreglar esa situación. Por lo tanto, era una situación que había llegado a oídos de Pablo, y él intenta mediar, poner algún remedio, ayudarles a resolver ese conflicto que había entre ellas. Creo que de esta situación nosotros también podemos aprender algo, y es el hecho de que no podemos vivir en medio de conflictos de forma permanente y pretender experimentar la paz interior, la paz del espíritu, la paz personal en medio de esa tensión que estamos viviendo. Y por tanto se hace necesario que la persona tome iniciativas, se hace necesario que la persona sepa gestionar el conflicto, que sepa abordarlo, que intente resolverlo. Y en este sentido, lo que se espera de la persona madura, precisamente, es que dé ese paso hacia adelante. Como sabemos, los conflictos dependen de dos partes, y evidentemente si una de las partes no quiere resolverlo, el conflicto va a seguir ahí. Ahora, lo que sí que depende de nosotros es que la persona que vive en el conflicto, al menos tú, des el primer paso. Si la otra parte no quiere resolverlo o no está en el momento de resolverlo, al menos tú puedes estar en paz contigo mismo por haberlo intentado. Y en este sentido, el apóstol Pablo invita precisamente a que ellas sean de un mismo sentir. No quiere decir a pensar de la misma manera, sino a tener la voluntad de poder convivir juntos en un espacio común y, por tanto, en ese sentido, poder disfrutar y poder experimentar la paz interior. Cuando esto no puede ser, el apóstol Pablo recomienda, en este caso, que al menos alguien pueda mediar en medio de esas situaciones. Esto es la figura de los mediadores, ¿verdad? Que hoy está tan de moda el tema de los mediadores. Y por eso el apóstol Pablo pide la ayuda a este compañero fiel. Te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas dos a intentar resolver esa situación. Y por lo tanto se hace necesario también personas que tengan la capacidad de mediar en las situaciones de conflicto, las situaciones de crisis. ¿Qué sucede cuando salimos de una situación de crisis, de conflicto, cuando somos capaces de buscar ese camino que nos lleva a poder experimentar la paz? Porque cuando uno puede resolver el conflicto con la otra persona, entonces se experimenta una paz interior de la que estamos hablando. Se experimenta una liberación, porque la tensión que antes teníamos con la otra persona cuando nos cruzamos con ella, cuando tenemos que saludarla y, en fin, nos genera esa tensión interior, cuando lo resolvemos, entonces experimentamos esa liberación que nos trae alegría, que nos trae gozo, y podemos experimentarlo. Por eso el apóstol Pablo, después de ese consejo que les da
de que intente resolver el conflicto, les dice, regocijaos, en el versículo 4, en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, porque si somos capaces de resolver el conflicto, podemos experimentar la paz interior, eso nos va a llevar a experimentar también la alegría y el gozo de las relaciones restablecidas. Y por tanto creo que el apóstol Pablo nos recomienda en este primer punto de cómo poder experimentar la paz interior, la paz personal, es intentar resolver los conflictos que tenemos a nivel relacional, los conflictos que tenemos con otras personas, en al menos lo que dependa de nosotros. Y así poder experimentar la paz interior y el gozo en personal y, en nuestro caso, diríamos, en el gozo en el Señor también. La segunda propuesta que el apóstol Pablo nos sugiere en este camino de experimentar la paz es el hecho de intentar evitar algo que nos es imposible a los humanos, la ansiedad y el estrés. La ansiedad y el estrés. Voy a intentar explicar esta cuestión, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que la recomendación del apóstol Pablo es, por nada estéis afanosos. Bueno, esto podríamos algunos de nosotros pensar, bueno, esto el apóstol Pablo se le ha ido un poco la cabeza, porque esto de no estar afanoso o no tener afán en la vida, pues es como algo imposible, ¿no? Nos es muy complicado. ¿Por qué? Hombre, pues porque vivimos situaciones complejas en la vida, ¿no? Y ante situaciones complicadas, pues uno es normal que le genere cierta ansiedad y ciertos niveles de estrés que, diríamos, son lógicos, ¿no? Si uno pierde el trabajo, pues hombre, no va a estar contento y eso le va a generar ansiedad. Si no puede llegar a final de mes, pues de igual manera le va a generar ansiedad. Si uno tiene un problema de salud, pues de la misma manera. En situaciones más complejas de la vida, pues de la misma forma. Por tanto, diríamos que hay una cuestión aquí que, de alguna forma, creo que hay que aclarar, aunque sea medianamente. Y creo que tiene que ver con el hecho de cuando la ansiedad, cuando el afán ya ha llegado a un cierto nivel en nuestras vidas que deja de ser sano, porque hay un nivel sano que es el de la preocupación, que me genera esa cierta ansiedad para poder resolver las situaciones que me tengo que enfrentar con ellas, ese nivel, digamos, sano, a ese nivel que ya deja de ser sano para convertirse en un problema, cuando esa ansiedad o ese estrés ya no nos permite ni siquiera abordar el problema, sino que además del problema ahora tenemos uno añadido que es el de nuestra propia ansiedad, de nuestro propio estrés, que encima nos bloquea y no nos permite dar una solución a la situación. En este momento, y creo que es este momento en el cual el apóstol Pablo apunta, es el hecho de que los creyentes tenemos, diríamos, un instrumento, una herramienta que nos permite desbloquear esa situación de ansiedad que ya se ha convertido en un problema y casi algo patológico y que nos impide avanzar en la situación, y es la oración. Y es la oración la que nos permite experimentar precisamente la paz del Señor en medio de esas situaciones estresantes, complicadas, que generan ansiedad. Por eso dice el apóstol Pablo que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la oración es como una especie de válvula en una olla express, ¿vale? Las ollas express tienen la válvula, ¿verdad? Todos los que cocinamos sabemos que las ollas express tienen una válvula. Y claro, lo que la válvula permite es la liberación precisamente de todo el vapor que se genera ahí dentro. Si no hubiera válvula y se taponase la salida, eso explotaría. En casa de mi madre tuvimos esa experiencia. Una vez se taponó la válvula y explotó. Y no os podéis imaginar cómo salió toda aquella comida de dentro de la olla y la cocina se puso. No sé si habéis tenido esa experiencia, pero vamos, no es una experiencia grata y no la recomiendo a nadie ni como prueba. Por tanto, la válvula es necesaria, la olla la necesita. Nosotros, cuando estamos en esas situaciones de estrés y de ansiedad
tan grandes por la situación tan difícil en la cual la vida nos ha puesto, necesitamos esa válvula de liberación. Bueno, para el creyente la válvula de liberación que propone el apóstol Pablo es precisamente la oración. ¿Por qué? Pues porque en la oración el creyente va al encuentro de su Dios, va al encuentro del Dios que el Dios de Jesús nos dice que es un Dios Padre, que es el Abba Padre, que es el Dios bueno, que es el Dios de misericordia, que es el Dios que viene para consolar, que es el Dios que nos guarda, que nos protege. Y por tanto, en medio de esa situación, la oración se convierte en esa válvula liberadora de nuestras tensiones que nos ayuda a poder gestionar mejor la situación, y no digo que se tenga que resolver la situación, pero al menos gestionar la situación, nuestras propias emociones, para que no se conviertan en un problema añadido. Y eso nos trae paz. Y dice el apóstol Pablo, fijaros que dice, cuando hacemos eso, dice, la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento, todo lo que yo me pueda imaginar, dice que guardará, esa protección de Dios, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando la oración, o a través de la oración, Dios nos suministra su paz y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones, quiere decir que experimentamos el consuelo, que experimentamos la protección, y eso nos libera para poder afrontar el problema de otra forma, de otra manera. Por tanto, en cuanto a cómo experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, pues ya veis, el apóstol Pablo nos propone, por un lado, trabajar nuestras relaciones interpersonales para dar solución a los conflictos que se generan, para poder experimentar la paz de Dios. Nos propone, en segundo lugar, hemos visto que debemos de liberarnos de la ansiedad y del afán que nos bloquea y que no nos permite gestionar bien la resolución de las situaciones en las cuales vivimos, y para ello tenemos la oración. Pero, como decía, tenemos también una tercera propuesta que nos hace el apóstol Pablo y que tiene que ver con el texto que aparece más adelante en el versículo 8, y es saber también gestionar bien nuestros pensamientos. Dice, después del versículo 7, en ese versículo 8 que hemos leído, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz y el Dios de paz estará con vosotros. Y creo que en este sentido hay algo muy interesante que nos propone el apóstol Pablo, y es el hecho de, para experimentar la paz interior, la paz de espíritu, es cultivar una mente sana, Y esto no tiene que ver con el hecho de trabajar solamente una mente positiva, como se vende hoy día en los manuales de autoayuda. No es solamente esta cuestión de cultivar un pensamiento positivo, sino una mente sana. ¿Qué quiere decir eso de ir cultivando en nosotros una mente sana? Bueno, pues el apóstol Pablo lo que nos está diciendo en un sentido es que esto necesita de entrenamiento, que hay que entrenar la mente para que nuestra mente esté dirigida a lo bueno, a lo justo, a lo verdadero, a lo amable, a lo puro, a lo que, si hay alguna virtud, dice en ello, pues en esto pensemos, a esto dirijamos nuestro pensamiento. Y creo que es muy fácil contaminarse de pensamientos negativos, de pensamientos malos. Mirad, hay personas que su mente siempre están, diríamos, bueno, en fin, esto de siempre es una generalización, pero que tienen la tendencia, ¿verdad?, a pensar en lo malo, que tienen la tendencia a pensar lo malo de los demás, que tienen la tendencia de pensar, si este ha dicho esto, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Qué me habrá querido decir? Y hay mentes que son bastante retorcidas y que siempre están trabajando con las intenciones de los demás. Habrá hecho esto porque me quiere hacer esto, porque me quiere decir esto, o habrá dicho esto, en fin, o esto me lo ha dirigido a mí, me lo está diciendo a mí. Claro, es esa tendencia a cultivar un pensamiento no sano, porque no está centrado en lo bueno, en lo justo, en lo amable,
en lo que es, como diría el apóstol Pablo, lo de buen nombre. Y por tanto, ese tipo de personas, ese tipo de pensamiento, no te ayudan a ti a vivir en paz, que es de lo que estamos hablando en esta mañana. No te ayudan a descansar, a estar tranquilo, a vivir en paz con los demás, porque siempre estás pensando en qué está pensando el otro, en qué me está intentando decir o en qué me ha dejado de decir, y por tanto es una especie de desasosiego permanente. Por tanto, el apóstol Pablo nos propone en ese sentido que trabajemos, que nos esforcemos en ir cultivando un pensamiento bueno, un pensamiento sano, un pensamiento que se dedica, oye, ¿por qué en vez de pensar en lo malo del otro, por qué no pensamos en lo bueno del otro? Y a veces no es nuestra tendencia a pensar en lo malo del otro, y dices, bueno, pero el otro no tendrá cosas buenas, ¿por qué no te centras en lo bueno del otro? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Qué es lo bueno que hace? Etcétera, etcétera. Y creo que esto nos ayudaría a todos nosotros precisamente a cultivar esa mente sana que nos traería paz interior y que nos ayudaría a trabajar en positivo nuestro propio pensamiento. Pero creo que también hay una cuestión que es interesante y que tiene que ver con todos, pero en un sentido tiene que ver también con los más jóvenes, los jóvenes de allí del fondo sur, de ahí arriba, y algunos que están por aquí abajo. Y es lo siguiente, y vale para todos, porque el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia, pero dice, después de haber hablado de centrarnos en todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, dice, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, pensad en lo bueno, que vuestros pensamientos sean positivos, sanos. Y ahora dice, lo que aprendisteis y oísteis de mí, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y aquí viene un elemento que creo es interesante, y es la cuestión de la ley del modelo, de los modelos. Y decía que esto es más tal vez apropiado o dirigido a los jóvenes que a los mayores, aunque vale para todos. Porque el joven que se está formando en su vida, en su personalidad, en su carácter, siempre establece modelos en los cuales se fija y que pueden ser los modelos. Bueno, normalmente el joven, si es adolescente o está en esa etapa, normalmente los padres no empiezan a ser los modelos, sino que son el lugar de confrontación, ¿no? Pero bueno, a veces los modelos son los profesores, a veces son los colegas, los más mayores, evidentemente, o personas de referencia que los tienen como modelos. A veces nosotros también, los adultos, personas que, bueno, por sus características personales nos seducen y de alguna manera pues nos invitan a imitarles o a seguirles, más que imitarles, ¿no? Y esto creo que es interesante porque en la medida que tú elijas buenos modelos, pues tu vida la vas a orientar en lo bueno y en lo positivo y te va a ayudar a ti como persona a crecer, a madurar y a ser mejor persona y a conseguir en tu vida mejores objetivos. Claro, si tus modelos de referencia son los que no piensan bien, los que no son justos, los que, en fin, lo único que les preocupa es el carpe diem, el momento, el disfrutar, el pasar de todo, y aquí se acaba todo, pues mal modelo has elegido. Espera unos años y ya oiremos las voces de los más mayores que se arrepienten de, uy, si hubiera aprovechado el tiempo, si hubiera hecho, si hubiera dejado de hacer. Bueno, pues ahora es el momento de elegir buenos modelos. Pero los adultos también, las personas ya de cierta edad, también tenemos modelos de referencia. Aprendamos a elegir buenos modelos, porque en la medida que elijamos buenos modelos, eso nos va a ayudar a nosotros personalmente. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, porque él era evidentemente un buen modelo. En el capítulo anterior, lo digo a modo de coletilla para añadir a esta cuestión, ¿no? El apóstol Pablo ya había dicho en el capítulo 3, versículo 17, había dicho, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por tanto, tenéis la capacidad de mirar a las personas que merecen la pena ser seguidas. Porque en la medida que eliges bien los modelos, a ti te va a ir bien en la vida. Una manera de experimentar la paz interior, la paz personal, tiene que ver precisamente con trabajar nuestro pensamiento para que sea un pensamiento
sano. Por tanto, el apóstol Pablo ya nos ha propuesto hasta este momento 3, diríamos, propuestas, valga la redundancia, para experimentar la paz interior. Primero, aprender a resolver y gestionar los conflictos. En segundo lugar, hemos hablado de que la ansiedad no sea un problema que nos paralice, sino que acudamos a la oración como una fuente de paz interior y camino de resolución también de las situaciones de nuestra vida. Y en tercer lugar, hemos visto que para experimentar la paz interior también es necesario y saludable mantener una mente sana, una mente positiva que se enfoca en lo bueno, en lo justo, en lo honesto y elegir buenos modelos que tengan que ver con esta cuestión. Por último, y acabando ya con este último punto en esta mañana, como la cuarta propuesta para experimentar la paz de Dios es aprender a contentarnos con lo que tenemos. Aprender a contentarnos con lo que tenemos. Dice el apóstol Pablo en el resto del texto, y voy a leer solamente los versículos 11 y 12, dice: no lo digo porque tenga escasez, estaba hablando de su economía personal, porque esta iglesia le ayudaba a él económicamente, y acaba de recibir una ofrenda de parte de ellos. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, y esta es la clave, la escuela del contentamiento, aprender a contentarnos. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, la escuela del contentamiento, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues en este camino de la experiencia o de experimentar la paz interior, la paz personal, la paz del Señor en nuestras vidas, pues un elemento importante es el de la escuela del contentamiento. Pero permitidme aclarar una cosa brevemente, y es el hecho de que aprender a contentarnos con lo que tenemos no quiere decir que no tengamos aspiraciones en la vida. Es sano y es saludable tener aspiraciones en la vida, aspirar a tener un mejor trabajo, una mejor economía. Eso es bueno, es saludable, eso no tiene ningún problema en ese sentido, porque Él sabe vivir en la abundancia también. Por lo tanto, ese no es el problema. Ahora, creo que el problema, para que luego nos trae esa perturbación interior que no nos permite experimentar la paz interior, es cuando renegamos de la situación en la que vivimos, cuando renegamos en la situación en la que vivimos, cuando vivimos en la angustia y en la frustración permanente de que no estoy satisfecho con lo que tengo y quiero tener más. Y creo que en esta situación hay muchas personas que están atrapadas porque nunca están satisfechos con lo que tienen, porque siempre necesitan algo más para sentirse felices o sentirse satisfechos y nunca están contentos con lo que tienen. Y al final acaban haciendo del tener una obsesión que no les permite experimentar precisamente esa paz interior. Y en este sentido el apóstol Pablo precisamente nos invita a que, como diría en otro texto suyo, si tenemos lo básico, porque no se puede vivir en paz si uno no tiene las necesidades básicas cubiertas, y esto creo que debe de quedar claro, si uno no tiene techo donde dormir, no puede vivir en paz, porque lo básico le ha sido negado. Si uno no tiene un trabajo, no puede vivir en paz, porque no tiene lo necesario para vivir. Por tanto, cubiertas las necesidades básicas, diríamos, de techo, de trabajo, de abrigo y de manutención, como diría el apóstol Pablo en Timoteo, cuando tenemos eso cubierto, entonces debemos de estar agradecidos a Dios, satisfechos y aprender a contentarnos con lo que tenemos y no entrar en la espiral de, hoy podríamos decir, del consumismo o de lo que queramos decir, de la insatisfacción permanente porque, mira, no tengo el coche me gustaría tener en mi casa no sé qué, en fin, mil cosas que a veces nos complican la vida y no nos permiten vivir en paz. El apóstol Pablo nos dice que él ha aprendido a contentarse cuando tiene lo básico y está en paz, en ese sentido, con Dios y consigo mismo. Por lo tanto, creo que debemos de aprender en este sentido a poner
el énfasis en lo que para nosotros es lo fundamental en la vida, los valores principales. Si es el tener cosas o son las personas que nos rodean. Si es un buen coche o es mi familia. Si son mis amigos, si son los hermanos en la iglesia. En fin, determinar cuáles son los valores más importantes para nosotros, para que estas cosas secundarias, a veces necesarias, pero que no son lo fundamental, se conviertan en aquellas cosas que nos quitan la paz interior. Pablo, hermanas y hermanos, era pastor de iglesias, era un pastor de iglesias, y procuraba tener cuidado de su gente, como buen pastor, y procuraba no solamente transmitirles verdades eternas, sobre el cielo y el infierno, o sobre la predestinación, o doctrinas de estas nuestras que nos liamos con ellas, etcétera, etcétera, que también, evidentemente, están en la Escritura y están ahí, pero también tenía esa visión pastoral de querer ayudar a la gente con sus problemas del día a día, con sus situaciones, diríamos, vitales. Y por tanto él sabía muy bien que todos nosotros tenemos la necesidad y la aspiración permanente de vivir en paz, de vivir vidas en paz. Y en ese sentido el apóstol Pablo quiere ayudar a esta iglesia en concreto, su iglesia de Filipos, precisamente a enseñarles a cómo vivir en paz. Y para ello hemos visto en esta mañana 4 propuestas, que no acaba ahí, evidentemente, las propuestas que se podrían hacer para aprender a vivir en paz, pero bueno, en fin, por tiempo y por otras razones, pues lo limitamos a las 4 que en esta mañana hemos contemplado, que tienen que ver precisamente con aprender a gestionar nuestros conflictos. En la medida de lo que depende de nosotros, hagámoslo. No podemos forzar al otro a resolverlo, pero al menos nosotros lo hemos intentado y podremos descansar y vivir en paz. Cuando no, intentar buscar mediadores, como el apóstol Pablo sugiere. En segundo lugar, hemos visto no dejarnos atrapar por la ansiedad y el estrés que nos bloquean y que nos hacen imposible la salida de la situación que estemos viviendo, y para eso tenemos ese recurso tan maravilloso que es el de la oración, donde ahí descargamos en la oración nuestra ansiedad, echamos en el Señor nuestra ansiedad. Hemos dicho que también, como tercer elemento, pues cultivar una mente sana, poner nuestro pensamiento en lo positivo, en lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en esas cosas que realmente nos hacen bien y nos ayudan a ser mejores personas y a vivir en paz nosotros con nosotros mismos. Ya el tema de los demás, cada uno se tendrá que ventilar por su cuenta sus situaciones, pero yo tengo que trabajar con las mías y tú con las tuyas. Por tanto, en este sentido, aprendamos a vivir en paz, echando toda la ansiedad sobre el Señor. Y por último hemos dicho que también aprender a vivir en paz tiene que ver con el hecho de vivir en la escuela del contentamiento, aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, que no quiere decir, una vez más, que no aspires a poder tener un mejor trabajo, una mejor situación económica. No tiene que ver con eso, sino que realmente que estés satisfecho y puedas disfrutar de lo que el Señor te ha dado y poner el énfasis en las personas más que en las cosas. Eso te hará una persona feliz, una persona que pueda vivir en paz consigo misma. Alguien podría decir en este momento, bueno, pero yo lo intento una y otra vez, pero no puedo porque las situaciones me superan, porque en fin, la situación personal mía o en casa o en el trabajo o lo que sea, me supera, no tengo las fuerzas, en fin, me veo limitado. Bueno, el apóstol Pablo apunta dónde encontrar las fuerzas. Y no es una cucharadita de un... ayudarme con la palabra, de un jarabe. Gracias, Esther. No es la cucharadita de jarabe para tomártelo, no es eso. Pero el apóstol Pablo nos da una guía, y es el final de esta sección. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por lo tanto, una vez más, cuando no puedes, cuando tus fuerzas no alcanzan, cuando te ves superado por la situación, pues entonces es donde el momento de acudir a Jesús. Y dice que en Cristo todo lo puedo para afrontar esta situación. ¿Por qué? Porque Él
¿qué? Me fortalece. Porque Él me fortalece, me da fuerzas interiores para sobrepasar, para situarme en este momento que me está tocando vivir y, por tanto, ahí a encontrar las fuerzas. Mirad, el Señor Jesús en cierta ocasión pronunció aquellas palabras que todos conocemos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, el Señor nos ha dado de su paz, pero aprendamos nosotros a vivir en paz cada día de nuestra vida. Tarea no fácil, complicada, porque la situación donde nos pone la vida es complicada, pero tenemos un camino para recorrer y para poder experimentar la paz interior y vivir en paz, que a fin de cuentas es una tarea fundamental en la vida. Que el Señor